¿Cómo están, hermanos? Me da gusto. Así como decía nuestro pastor, no solamente el ser generoso es el dinero, también puede ser en otra manera. Así que le voy a pedir ahora, por los tiempos, que sea generoso de perdido 10 minutitos más de su tiempo para esta lección. Prometo no entretenerlos demasiado. La lección que vamos a ver, hermanos, es la lección número 6 de nuestro libro, bajo el título general que es Pacto de Gracia. Vamos a poner en manos de Dios esta clase, que sea Él el que nos hable, nos edifique, que sea el bendito Espíritu Santo el que nos enseñe. Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí. Te rogamos, Señor, que nos ayudes con tu bendito Espíritu Santo a entender esta clase, Señor. Más allá de mis limitaciones y de mis capacidades, que son pocas, que seas tú, Señor, el que hable a tu pueblo. Espíritu Santo, yo te ruego que bendigas, Señor, al pueblo que está hoy aquí congregado para escuchar esta clase. Que nos podamos llevar algo, Señor, de esperanza, de gozo, al saber que tú nos has amado en un pacto, Señor, y lo has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Te lo ruego, Señor, de tu intervención. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, deseo que con la ayuda del Señor nos vayamos y entendamos un poco del pacto de gracia, pero lo entendamos desde un ángulo que es el central, que es la unión con Cristo. No podemos entender ningún pacto, ninguna bendición espiritual en nuestra salvación fuera de Cristo. Entonces, como lo acabo de decir, en nuestra unión con Cristo, aquí un autor lo define, que si alguien lo ha escuchado es Wayne Grudem, que tiene una teología sistemática, dice: la unión con Cristo es la frase que usa el Nuevo Testamento para resumir varias relaciones entre los creyentes y Cristo, por lo que los creyentes reciben la salvación. Vuelvo a repetir, la unión con Cristo no es otra cosa que es una frase que usa el Nuevo Testamento para varias aplicaciones, en la cual el creyente recibe un beneficio espiritual de su salvación, pero siempre por medio de Jesucristo. Unidos en Cristo. ¿Alguien recuerda algún texto en el Nuevo Testamento que diga por Cristo, en Cristo, para Cristo? Si se fija, el Nuevo Testamento está inundado de frases como estas. ¿Alguien recuerda algún texto que diga en Cristo, para Cristo, por Cristo? ¿De la fe? ¿Alguien más, hermanos, que diga en Cristo? Más Cristo, exactamente, vive en mí. En Cristo, exacto. En, siempre es por medio de. El que está en Cristo, nueva criatura es. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos sentados, ¿perdón? Es Cristo. Volvemos al inicio. Todas las bendiciones que Dios nos da son por medio de su Hijo Jesucristo. No hay ni una bendición que no sea por medio de su Hijo. Por eso le llamamos que somos cristocéntricos en ese sentido, porque creemos que toda bendición que Dios nos da nos la entrega por medio de su Hijo Jesús. Eso es algo central para la doctrina cristiana, hermano, como tal. Entonces, analizaremos dos aspectos, porque el tiempo es limitado, y aún así esperemos que nos alcance el tiempo. Es dos aspectos de la unión con Cristo en esta mañana. Y si entendemos estos dos aspectos, aunque sea en forma general, hermanos, yo me iré tranquilo, gozoso,
a comer un filetito de pescado ahorita, ya que me vas a ver más, me vas a ver mejor. Y estos dos aspectos que queremos que nos llevemos a nuestra casa es, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Otra vez, estamos, o sea, yo estoy en Él. Y Él, donde quiera que Él está también en mí. Una pregunta. Respecto a esta unión en Cristo, estamos viendo el pacto de Dios, pero nuestra unión en Cristo en ese pacto. ¿Cuándo comenzó, hermanos, nuestra relación con Cristo? ¿Cuándo cree usted que empieza nuestra relación con Cristo? El bautismo. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Comentario? ¿Cuándo lo que, hermano? Ahí recibimos la gracia de Cristo cuando lo aceptamos. Vamos a, alguien, dos personas, por favor, Efesios 1, 3 al 4. Otra vez, Efesios capítulo 1, 3 al 4. Y alguien que me ayude con 2 de Timoteo 1, 9. Así es. Recuerden, estamos viendo primero qué es estar en Cristo. O sea, nosotros como creyentes estamos en Él, ¿verdad? ¿Qué es esto, hermanos? ¿Cuándo dice que ocurrió esto? Antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde fuimos bendecidos? Dice la palabra, el pasaje, en lugares. Todavía no existía ni la tierra, ni existíamos nosotros. Pero Dios nos tenía ya en la mente, en su corazón, ya nos amaba y dice que nos bendijo en lugares celestiales, ¿por medio de quién? De Cristo. Dice, según nos escogió en Él. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Usted se ha puesto a pensar, hermano, que Dios lo amaba ya en Cristo cuando aún todavía ni existía, ¿verdad? Usted y yo somos amados por Dios, aun cuando todavía ni existíamos, pero ya estábamos en la mente de Dios. Y el plan de salvación que Dios hace para salvarnos y enviar a su Hijo ya estaba salvar a ese pueblo que Él quería redimir. Pero nuestra elección, hermanos, aún nuestra elección, Dios planea salvar a un pueblo, pero siempre lo desea salvar desde antes de la fundación del mundo por medio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Me entiende? No ama a pecadores aisladamente, sino los ama porque van a estar en Cristo. Es algo muy distinto, ¿verdad? No, es que hay personas que dicen, es que yo no sé, yo no tengo nada bueno, no sé qué vio Dios en mí. No, pues no vio nada, o sea, como queriendo decir, algo habrá que vio en mí. No vio nada en ti, porque solo había pecado, muerte, etc. Te escogió porque te escogió en Cristo. Nos ama porque nos ama por medio de Cristo. Por eso es por pacto de gracia. Sí, hermana, no, hermano, no. Sí, no sé qué vio el Señor. Y por dentro, algo bueno. No hay nada, no piense eso, nada. En la segunda cita, ¿alguien la tendría, la de Timoteo? Ahí está. Bien claro. ¿Desde cuándo recibimos la gracia de Dios en Cristo? Desde antes. Nos salvó. ¿Y había algún mérito? Pues no había, como dice Pablo en Romanos 9, todavía no habíamos hecho ni bien
ni habíamos hecho mal, pero el propósito de Dios ya era una elección en los que Él quería y placía amar. Entonces, retomando la pregunta, hermanos, ¿cuándo recibimos la gracia de Cristo? Cuando vengo a Él, pero la Biblia dice que primero Dios me amó a mí. Nosotros le amamos a Él porque Él me amó. ¿Vamos entendiendo la cadena? En la elección en Cristo hemos recibido esa gracia, ese amor, esa misericordia. Perdónenme. Si hoy, en esta mañana, yo le hago una pregunta, ¿cuántos estamos en Cristo? Levante la mano el que está en Cristo, hermano, en esta mañana. A ver, anote, hermano, por favor, el que no levantó, para evangelizarlo al salir. ¿Y por qué está en Cristo? ¿Por qué cree? Porque desde antes de la fundación del mundo, enseña la palabra, el Señor ha derramado gracia sobre usted por medio de Cristo. Usted es amado. A Cristo. Ahí empezamos la doctrina presbiteriana, ¿verdad? Donde creemos que esa gracia que proviene de Dios, eso nos diferencia de otros hermanos que siguen siendo nuestros hermanos, ¿verdad? Pero que esa gracia es irresistible porque proviene del plan redentor de Dios, el cual nada estorba, y a veces ni nosotros mismos, ¿verdad? Ni nuestro... ¿Sí, hermano? Y toda mi vida anterior, todo lo anterior, ¿verdad? Ahora ya es nuevo, ¿verdad? Amén. Por eso se siente uno así, bien al decir, estoy con Cristo porque ya soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, ¿verdad? Amén. De hecho, el hermano, aquí públicamente lo digo, no se me rajó el jueves, que yo le marqué, se me estaba cerrando completamente la garganta, hermana. Toda una noche estuve ahí expuesto ahí por una cuestión en la calle, no podía casi ni hablar ya para el jueves. Le dice a mi esposa, no hombre, sabes, comunícate con el hermano porque para mí, como te conozco, ya el domingo no vas a poder ni hablar. Entonces, después de 3 inyecciones, da gracias a Dios, hoy podemos por lo menos hablar. Pero el hermano le dije, hermano, pues si yo no me puedo el domingo, si yo no puedo hablar, apóyame. Dice, usted es el plan A, hermano, yo soy el plan B, ahí salimos al ruedo. Y Dios bendiga al hermano A. Camarena, que no se me echó para atrás. Hermanos, ahora seguimos. ¿Me está siguiendo? El plan de Dios en Cristo, hemos recibido su gracia. O sea, estábamos ya en un sentido no místico, sino en el corazón y en la mente de Dios, ¿me entiende? Místico no en el sentido de, le voy a explicar. No es que nuestras almas hayan estado en Cristo en ese sentido místico, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Decimos que estamos en Cristo y hemos recibido la gracia de Cristo desde antes de la fundación del mundo en el sentido de que sus planes, su intención era redimir a un pueblo determinado que Él sabía y quería redimir para su gloria. En ese sentido estamos en Cristo, pero lo estamos en un sentido ya consciente, físico, cuando venimos a Él, como dijo el hermano, en fe y en arrepentimiento. El punto es que la historia no comienza en nosotros, a eso quiero ir, comienza en Dios, en su plan, su proyecto, ¿verdad? Eso, acuérdense, estamos hablando de estar en Cristo. Nosotros estábamos en Él. Segundo punto, durante la vida de Cristo, hermanos, ya cuando el plan de redención continúa, y bueno, el Señor planea salvar un pueblo y ahora ya lo realiza, lo cristaliza ese proyecto, ¿cómo? Enviando a su Hijo al mundo a morir por nosotros. ¿En qué sentido nosotros estábamos también en Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra? Usted
No sé si sepa, pero toda la vida en Cristo en esta tierra, hermanos, desde su nacimiento hasta su ascensión, después de la crucifixión, todo lo que hizo Cristo, Dios se lo toma en cuenta como si nosotros lo hubiéramos hecho. Esta es una doctrina que debería en nuestros corazones causar un impacto tremendo. En toda la vida de Cristo en la tierra, hermanos. Es decir, lo que Cristo hizo como nuestro representante, Dios lo contó como si fuera algo que nosotros hicimos. ¿Tiene idea de lo que es esto? Imagínese el día, Jesús en la existencia aquí terrenal, día tras día, obedeciendo a Dios, resistiendo a los fariseos, la burla, que le llamaron hijo de fornicación. Y él, serenito, nunca contestando mal por mal, venciendo la tentación de Satanás, etcétera. Nosotros estábamos en él, en ese sentido, y su obediencia a Dios nos es tomada en cuenta a nosotros. Y si no me cree, vamos a Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿A quién cree que se refiere por la desobediencia de uno? De Adán. Por la desobediencia de Adán nos llevó entre los pies a todos, ¿verdad? Pero dice Pablo, pero por la obediencia de uno, que es Jesucristo, Cristo. ¿qué más? Constituidos, o sea, por la obediencia de Dios en esta tierra, perdón, de Cristo ante Dios el Padre, esa obediencia me la toma en mi estado de cuenta. Yo estoy en números azules, si habláramos de contaduría, delante de Dios, ¿verdad? O sea, su obediencia me es transferida a mí. Él es mi representante, hermano. Lo que Adán perdió, como vimos en la lección anterior, en el pacto de obras, lo que Adán perdió en el huerto, Jesús viene y con su obediencia, lo que Adán perdió por desobediente, Jesús lo gana por su obediencia. Y me atribuye toda su obediencia a mí solo por medio de la fe, de la fe. ¿Y por qué de la fe? Porque por medio de la fe yo no puedo jactarme de nada, ¿verdad? Como vimos. Donde hay jactancia hay orgullo, donde hay obras hay orgullo. Entonces el Señor en su plan de salvación quitó las obras para que solamente por medio de la fe nos tomemos de lo que Cristo hizo por nosotros. En ese sentido estamos en Cristo, hermanos. Vamos entendiendo desde antes de la fundación del mundo, he recibido gracia de Dios en Cristo. Cristo, cuando viene a la tierra, se encarna como uno de nosotros, hermanos. ¿Qué ocurre? Su obediencia. Yo estoy en Él y esa obediencia me es tomada a mí. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:30 al 31, si quiere alguien buscarlo. 1 Corintios 1:30 y 31. Así es. En Él, mas vosotros estáis en Cristo Jesús, y por Jesús Dios nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación, redención, para, como está escrito, el que se quiera gloriar, que se gloríe en lo que Cristo hizo por medio para Él, ¿verdad? Hermanos, también en su muerte, si en su vida yo estaba ahí en Cristo, ¿se acuerda de un pasaje que habla de la muerte? Como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo. Usted sabe entonces que ahí en esa misma cruz usted también murió. Murió a su pecado, a su antigua manera de vivir.
para darle también, porque dice que en la resurrección participamos nosotros también participamos de su resurrección. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que dice esto. Si yo estoy verdaderamente en Cristo, como dice el Nuevo Testamento, hermanos, y Cristo es mi representante, otra vez, si yo estoy en Cristo, si usted está en Cristo, y Cristo es su representante, usted tiene una obediencia perfecta delante de Dios. Eso se llama justificación por medio de lo que Cristo hizo. Pero si Jesús se levantó como lo hizo de entre los muertos, dice Pablo, Él es la primicia y todos los que están en Él serán levantados también de entre los muertos. Tenemos esa garantía de la vida eterna. No sé quién de usted tiene esa convicción sincera que si el Señor no viene será levantado de entre los muertos. ¿Alguien lo cree aquí, hermano? ¿Todo? ¿Por qué? Por medio de la obra de Cristo. Es algo glorioso pensar que en su plan, como hemos dicho desde el principio, su objetivo es, como decía el autor, de eternidad a eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, cuando no existía nada, dice Efesios 1:3, Dios derramó de su gracia en Cristo para su pueblo. ¿Y cuál era el proyecto de Dios? Que estemos del otro lado de la eternidad también para siempre, y lo hace por medio de ¿quién? Por eso la doctrina cristiana siempre debe poner a Jesús como el centro de toda bendición espiritual. Diga la bendición que sea, hermano, Dios no da otro canal de bendición que no sea por medio de su Hijo Jesús, que es nuestro sustituto y a la vez es nuestro representante. Por eso Apocalipsis, si usted recuerda ese pasaje, dice, y yo vi al cielo y estaba un caballo blanco y alguien vestido en túnicas y descendía y era llamado el Rey de Reyes y el vencedor, y vencía para vencer, y los que están con él son llamados fieles y vencedores. ¿Por qué cree que es esto? ¿Por qué somos llamados fieles y vencedores? Porque el mismo pasaje lo dice, porque estaban con él. Porque estaban en Cristo. Están en Cristo, hermanos. Por eso tenemos esa convicción. Y como dijo nuestro hermano, creo que fue el hermano Camarena, también estamos en una nueva vida en Cristo. Por eso todas las instrucciones que da el Nuevo Testamento siempre las da en Cristo. Esposas, así como Cristo está sujeto, ¿verdad?, al Padre, obedezcan a sus maridos. Y da eso siempre en Cristo. Sus hijos, obedeced a vuestros padres como al Señor. Siempre es a Cristo. Cuando hay un llamado al gozo, es regocíjense siempre en Él, en el Señor, siempre en Cristo, en Cristo, en Cristo. Parece reiterativo, ¿verdad? Pero cuando vemos que Jesús dice, yo me voy, pero el Espíritu Santo vendrá y Él recordará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos recuerda siempre a Cristo, a Cristo. Estamos terminando, hermano, no se me veo que se están acomodando mucho así ya cuando... A ver, dígame, hermano. Antes, hay algo que, fíjese que a pesar de que, nos gusta leer y todo, pero me encontré en la cita ahorita que dijo de 1 Corintios 15, el versículo 54, precisamente donde nos muestra que somos vencedores porque Cristo venció la muerte. Pero esta palabra, ¿cómo me revoloteó? La palabra sorbida. Sórbida. Porque sorbida, porque yo la busqué como sórbida, me sonaba más que sórbida. La busqué, no la hallé en el diccionario. Y a veces otra traducción puede ayudar. ¿No lo checo con otra traducción? No, pero sí dices sorbida. Nada más que yo la entendí sórbida y la quería buscar y no la hallaba. Bueno, y ahora después de haberla leído, ¿qué significa? ¿Verdad? Y luego me acordé cuando niño, ¿verdad? Anda sorbiendo. Digo, le agregamos la secreción nasal para que no diga tan feo, ¿verdad? Anda sorbiendo.
Pues precisamente algo hay referente a eso con la palabra sórbida, ¿verdad? Perdón, sorbida, porque sorbida es la muerte en victoria, dice la palabra de Dios. Y lo que debo entender ahí es que devorada, se devora a la muerte por la victoria De Cristo. de Cristo. Dije, mira, o sea, andaba siempre yo, pues, ¿qué significará? No lo entendía, y bueno, andaba, dije, no, ya hasta el final ya lo entendí. Ese pasaje es muy fuerte porque Pablo usa imágenes, dice, o sea, usa primero ejemplos habituales, ¿verdad? Dice, ni pobreza, ni adversidad, ni peligro, ni espada, pero luego dice, ni principados, y va subiendo el nivel, ¿verdad? Dice, principados son, al parecer, demonios de una escala o una jerarquía alta. Dice, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. ¿Y por qué creen, hermano? Porque Cristo venció todo aquello que Pablo que dice, es que el salto el cristiano no es un salto a ver qué va a ocurrir. El cristiano, no sé si ha escuchado cantos que dicen que Cristo es nuestro paladín. ¿Alguien ha escuchado cantos? Paladín es el que va al frente. Pablo dice, está persuadido y dice, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Le dice a los Gálatas, hay 400 o 500 hermanos, lo vieron pasearse en Jerusalén. Yo sé que mi muerte no es un paso al vacío. Mucha gente es que tenemos miedo a lo desconocido. No, Jesús es nuestro paladín y Jesús va al frente. Y Pablo dice, si Él ya resucitó de entre los muertos, yo también resucitaré porque yo estoy en Él por la fe. Entonces, nuestra vida, hermano, está escondida y segura en Cristo. A Él la honra, la gloria y la alabanza. Estamos en Cristo, hermanos, como un cuerpo. Jesús no solo Dios en Cristo no solo salvó a personas aisladas, sino siempre la idea es de salvar a un pueblo. Porque dice, desde Efesios, el Señor dice, y en su beneplácito salvar, dice, a la iglesia, o sea, a ese cuerpo que el Señor deseaba salvar. Si yo entiendo esto, hermanos, que Cristo mora en mí, pero también mora en el creyente que está fuera de estas cuatro paredes, mi unidad hacia Él mi idea sería estar unido con Él. Y como cristianos a veces tenemos esa barrera. Yo soy presbiteriano, el otro es bautista, pinto mi raya. El otro es metodista, pinto mi raya, el otro es pentecostal, lo mando una raya más para atrás. Entonces, tenemos esa, pero si analizamos bien, y la Biblia y en el cielo van a desaparecer todas las etiquetas, ¿verdad? Yo no me imagino subir al cielo con una playera presbiteriana, Sol y Gloria, ¿verdad? Y con la camisa de Calvino, tampoco. Entonces, hermanos, si yo sé que Cristo mora en mí, pero también Cristo mora en el creyente que no está en mis cuatro paredes, buscaré la unidad. El Señor dice, sean uno, como el Padre y yo somos uno, para que el mundo sepa que nosotros estamos en ustedes. Entonces, generalmente el cristiano sí somos más de buscar nuestro gueto, ¿verdad? Nuestro grupito. Pero bueno, hay un ejemplo en el Apocalipsis donde dice que Jesús se paseaba, ¿se acuerda? En el candelabro. Y el candelabro eran 7 iglesias distintas. Pérgamo, Éfeso, Filadelfia, Esmirna, etc. Pero Jesús dice que se paseaba en todas las iglesias. Porque todas las iglesias eran de Él. Si nosotros viéramos y entendiéramos ese pasaje del Apocalipsis, es mi hermano quien tiene la fe en Cristo, sea metodista, presbiteriano, bautista, ortodoxo, griego, etc. Ya sabemos que las sectas que niegan a Cristo
ellos no están en Cristo. Ya sabemos cuáles, no las tengo que nombrar o si las nombro. ¿Las nombro? No se crean, no. No, ya sabemos cuáles. Si estamos en Cristo, somos hermanos, habitaremos en el cielo, etcétera, todos juntos. Es muy tarde para contarles la anécdota ya le he contado hace como 7 años la anécdota de Wesley en el funeral de George Whitefield. Voy a contar rápido. George Whitefield probablemente era el predicador más grande del siglo XVIII. Era inglés. Y él era calvinista y su amigo Wesley, que es el fundador de los metodistas, exacto, eran amigos, pero él era arminiano, él quería que la salvación sí se perdía, etcétera, ¿verdad? Pero en el funeral de Whitefield llega un periodista, de esos que quieren meter, porque en ese Whitefield y Wesley eran cristianos, pero eran personajes que conocía toda Inglaterra. Es como, digamos, un ejemplo, Billy Graham, que Billy Graham era conocido en toda la Unión Americana, ¿verdad? Era alguien súper conocido. Bueno, algo así exactamente era Whitefield y Wesley. Y como queriendo meter cizaña, llega el periodista en el funeral de Whitefield y sabía que ellos habían tenido un conflicto y se habían separado, ¿verdad? Seguían siendo amigos, pero se habían separado. Y le dice el periodista: oye, Juan Wesley, ¿crees que Whitefield está en el cielo también? Porque él era calvinista y el otro arminiano, ¿no? ¿Crees que Wesley? Y dije, aquí voy a sacar la nota para mañana, para el diario de mañana en Inglaterra, en Londres. ¿Y qué cree que le contesta Wesley? ¿Crees que te encuentres a Whitefield en el cielo? Esa pregunta iba con jiribilla. Le dice, yo creo que no. Y ya saqué la nota. Le dice, yo creo que no. Le dice, porque Whitefield era un luminar tan grande predicando el evangelio que probablemente él esté hasta adelante en la presencia de Cristo y yo esté atrás y creo que no lo voy a ver. Entonces ya le perdió su nota. Él reconocía que aunque uno era calvinista y el otro era arminiano, el servicio que había dado por Cristo era muy grande. Entonces, a veces creemos que nosotros por tener una convicción delante de Dios nos va a dar un lugar que no, ¿verdad? O sea, es lo que hacemos para Cristo. Bueno, hermanos, Cristo está en nosotros. Estamos terminando. No olvidemos, en base a estos pasajes hay un morar real de Cristo en nosotros. Efesios 3:17, no lo lea ya. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El Cristo que nos amó a nosotros desde antes de la fundación del mundo habita también en el necesitado. Alguien por favor lea Mateo 25:40 y terminamos con esta cita. O sea, Cristo se identifica, ¿cómo es el amor del Señor? Cristo se identifica con el vulnerable, con el necesitado, y Él dice, si esto no lo hiciste por mí, pero dice, pero no sé, si usted lee todo el pasaje, que no lo vamos a leer por tiempo, dice, estuve desnudo, no me vestisteis, estuve preso, no me visitasteis, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Cuándo te hemos visto, Señor? Le dice, ahí están los necesitados, ¿verdad? Cristo mismo se identifica y se encarna con ellos, ¿verdad? En ese sentido dice, es que si tú no lo hiciste con ellos, a mí no me lo hiciste. Y si lo haces a ellos, a mí lo haces. Imaginemos que el Señor nos reclame eso, hermano, sería terrible, pero es que aquí hay muchas personas que a veces pasan, ¿verdad?, de otros lugares. ¿Y cuándo, Señor? Pero si yo siempre, podemos tomar el ejemplo de hoy del diezmo y de la ofrenda, pero pues si yo siempre diezme, ¿se acuerdan de la parábola de rico y Lázaro, ¿verdad?, que estaba fuera de su casa?
y el otro nunca le echó ahí un taco, algo así, o sea, algo terrible. Entonces, identificarse con Cristo, hermanos, es que también en el necesitado ver a Cristo. Y Cristo no lo dice de una forma metafórica. Cristo lo dice, si no se lo haces a Él, a mí me lo estás negando. Y a veces no se trata de ser en caprichos de la gente, sino en verdaderas necesidades y cerrar la mano cuando se tiene. Eso es lo que Dios, porque a veces alguien decía, no, pero que no sea flojo. Y un mismo hermano me decía a ciertas personas, no, yo no le doy a los flojos y así. No me está diciendo a mí, hermano, Por si quiera atar sus picazas. No, era en una clase. De hecho, era en una clase. Y yo por dentro, es que no se trata de eso. O sea, si Dios te dice, si esa persona ve su necesidad, si tú traes en la bolsa algo que darle, pues dale, ¿verdad? Si tú cierras tu mano, ahí sí. Y hay una verdadera necesidad ahí con Dios. Unas preguntas, hermano, que hicimos, pero no son con el afán de que respondamos, sino más bien con el afán de que reflexionemos. ¿Había pensado usted antes que Dios al escogerlo, estaba usted unido ya a Cristo al punto de estar siempre con Él? ¿Usted lo había reflexionado, hermano? Usted, ya lo repito, no en un sentido místico, pero siempre ha estado en la mente de Dios. Y su plan era salvarlo. Y si hoy está aquí, su plan es, en este trayecto, los años que nos resten de vida, 5, 10, 15 años, 20, seguir estando con Él hasta la muerte y después a su presencia. Siempre Dios nos tiene ese es el amor de Cristo hacia nosotros. Ahora, ¿cómo cambia esto, hermanos? La forma en que piensa de sí mismo. Imagínense de alguien que piensa que es un miserable. Si se da cuenta que Dios lo ha amado siempre. Y si está en Cristo, esta persona debe entender que es una persona amada. Esto tiene hasta implicaciones pastorales, ¿verdad? Segundo, ¿ha pensado previamente hacer en Cristo las acciones que diariamente hace, hermano? Si Cristo está en usted, ¿cómo debemos llevar una conversación normal en el trabajo? O con amigos, o en la familia. Volvemos a lo mismo. Cristo no está figuradamente, no. Cristo está realmente en usted por medio del Espíritu Santo. Imagínense, Cristo está conmigo y yo tengo una conversación completamente pervertida. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece. ¿Cómo haríamos nuestro trabajo, hermanos, sabiendo que Cristo está en mí? Tercera y última pregunta. ¿Cómo puede la idea de la unión con Cristo en el pacto aumentar nuestra unión y comunión con otros creyentes de otras iglesias? ¿Por qué cree que yo tengo que tener cierta también comunión con los hermanos? ¿Por qué cree? Porque Cristo mora en mí y Cristo mora en Él. Cuando estemos en su presencia, yo imagino ya todas las etiquetas ya se van a desboronar y solamente nos va a quedar lo importante que es que vamos a ser, ¿qué? Cristianos, hijos de Dios, nada más. Si hay algún comentario, hermanos, alguna pregunta, cuando hay preguntas, o la clase estuvo así medio, o hay mucha hambre, o había una de dos, no falla. Gracias, hermana. Dígame, hermana. Con los pentecostés. No, yo lo digo, qué buena pregunta de la hermana. ¿Pinto mi raya? No, al contrario, mi madre es pentecostal. Yo, en ciertas cosas tengo una tendencia, porque yo nací ahí. Yo creo que como el presbiteriano lleva los 20 años a un pentecostal y va a seguir pretendiendo algo presbiteriano, así soy yo. Sí. Entonces yo amo a los pentecostales y si lo digo, a veces es como con jiribilla, porque sé que hay a veces el presbiteriano, como he estado en ambos lados de la moneda, sé que hay ciertos prejuicios de un lado y del otro.
pero lo digo en un sentido, no, yo amo a mis hermanos pentecostales. O sea, mi madre y mi hermana son pentecostales, nací en una iglesia pentecostal. Sí, efectivamente, hermanos, porque hubo una diáspora en la iglesia presbiteriana allá en Puebla, yo vengo de Puebla, y ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? La iglesia más cercana era mi esposo para mí, era la iglesia Pentecostés. Vamos a reunirnos con ella, y por lo regular siempre íbamos al sermón, porque la alabanza era muy distinta a la presbiteriana. Y una hora a veces de alabanza. Y mi esposo decía, yo no me siento, yo no me siento a gusto, decía, yo no me siento a gusto. No es la solemnidad de la presbiteriana, me decía. Y entonces comentábamos, papacito, no te des cuenta en eso, vamos a oír el mensaje, porque mi esposo era convertido, ¿verdad? Y como se convirtió en una iglesia presbiteriana, él quería ir que fuera todo tan solemne como es en nuestra iglesia, ¿ves? Encontrar esa armonía, todo en especial. Dice, porque cuando gritan amén, yo hasta me espanto. No, sí, de hecho, hay pentecostales, hay un grado superior, hermano, es cinta negra pentecostal, que es un pentecostal que asusta a otro pentecostal. Eso ya es un boina verde de los pentecostales. Y si los hay. Había un hermano que llegaba, amén, aleluya, y asustaba a los pentecostales. Mi esposa no me dejará mentir. Y todo el mundo lo conocía porque tenía una voz que yo no he escuchado, hermano, en la vida. O sea, una potencia. Amén, aleluya. Y asustaba a los pentecostales. Entonces, él ya es un grado ya de observación, de análisis, digno de análisis. Pero, hermana. Pero están llenos de amor, hermano. El amor de Dios, fíjese, usted y su hermana, siendo hermanas, son distintas. En la creación, Dios se place en la diversidad, aún también en la alabanza. Me llamó mucho la atención cuando estudié un pasaje que no había prestado atención de Apocalipsis. Y dice el Señor que cuando estemos en su presencia, ya glorificados por la eternidad, dice que habrá gente de toda lengua, de toda tribu, anglosajón. Hermana, usted se ha dado vueltas por Inglaterra. ¿Cómo es el anglosajón? Serio. Se imagina un anglosajón inglés o irlandés con una tribu, un cristiano de una tribu africana alabando a Dios. Dios se complace en la diversidad. Es como una sinfonía donde suena una manera, suena otra, pero es el plan de Dios. Por eso yo estoy en base también a esa unidad. La solemnidad presbiteriana, el gozo y la efervescencia pentecostés, el compromiso bautista con las misiones. Todo eso es una gama armoniosa en el cual Dios se complace, hermanos. No hay iglesia perfecta, no hay iglesia. Ya llevo muchos años intentando y cuando encontré una yo la eché a perder porque me metí, así de como dice el refrán. Hay un refrán, ¿sabes? Que cuando la halles y llegues tú ya la vas a corromper, entonces mejor así déjalo, utópicamente así déjala. Entonces, Dios se complace, hermanos, en la diversidad, como lo dije en la Biblia, todo pueblo, lengua y nación alababan, dice Juan, al Cordero, y cantaban himnos. Y yo me imagino esa vez, imagínese la eternidad, y cierre sus ojos un momento, ¿verdad? Visualícelo. Imagínese un pentecostal nigeriano alabando al Señor. ¿Con quién le gusta? Con un alemán, ¿verdad? Del siglo XV, ¿verdad? Bueno, esa es la diversidad. El Señor nos hace distintos, pero es armoniosa y eso glorifica a Dios. Qué monotonía que el Señor nos haya hecho iguales. Imagínense que, ¿dónde está? Iba a decir ahí un salmista. No, ese no es salmista, que decía, ¿cómo decía? Que nos hayamos hecho igual. Sería muy aburrido. Gloria a Dios, que a su iglesia nos hace distintos. Y creo que Dios se glorifica más en la diversidad, porque en la diversidad tengo que tener tolerancia para amar a mi hermano que es distinto a mí y seguir amándolo. Es muy fácil amar al que es muy parecido a mí, pero amar al que, como dice, ay, pero qué ruidoso, pero si las himnos, y ahí hay presbiterianos que dicen, solo se debe de cantar salmos, salmodia exclusiva, ¿verdad? Entonces, hay gente
que piensa así, pero yo pienso que en la diversidad, ¿verdad? No es de tratar de cambiar, es un error tratar de cambiar una denominación, pero es un error igualmente juzgar a las denominaciones distintas que no piensan como yo, ¿verdad? Otro comentario, hermano, ya nos vamos. Hermana. Ay, el hermano yo también. O sea, no lo de la gracia. Cuando se casó nuestro hijo en Bogotá, Colombia, en una iglesia, Asambleas de Dios, y mi esposo ya lo comentó aquí, es uno de los cultos más hermosos que he sentido. O sea, alaban y no son tan estruendosos, pero no sé, el ánimo, El gozo. el gozo. Y dije, qué bonito. Y mi hija tiene amigas de las Asambleas de Dios, que no conozco su doctrina, pero pues yo creo que no, son evangélicos también, ¿verdad? Sí. Muy hermoso. Y escuché a un hermano que también se asustaron un poco por la alabanza de una iglesia, y dijo, vayan a Chile, hermanos, vayan a Chile, en las calles están cantando con trompetas, como está el hermano, con bongos, con tambores, y es lo más hermoso. Dios se alaba del corazón. Amén. Y no me asusté. Sí, no. Hay que tener la misma mentalidad que tuvo Pablo, la tuvo Wesley, cuando dicen, consideren a los demás como superiores a sí mismos. Y si tenemos esa conciencia y ese respeto a los hermanos, va a seguir existiendo unidad y amor, ¿verdad? Porque si yo pienso que el hermano y lo empiezo a menospreciar, desaparece el amor, ¿verdad? Sí, hermano. Nada más quería comentar algo que, pues sí me llamó la atención porque pues se dirigieron conmigo un hermano de aquí. Si conozco alguna iglesia presbiteriana en Tecate, en Ciudad de Tecate, es Baja California. Entonces le digo que sí, y luego le paso la dirección, le voy a pedir al pastor, y entonces envío, y el conocido del hermano, el que me pide, lo manda allá, pero este hermano presbiteriano que está a punto de mudarse para allá, pues asistía en una iglesia, pues digamos como nosotros, Bellavista, y más tranquilo. Llega a la ciudad de Tecate y pues se da cuenta que, pues, ¿estos son presbiterianos o son pentecostés? ¿Qué están haciendo aquí? No, pues son presbiterianos. Y pues resulta que la liturgia que tienen allá es totalmente diferente a esto. Y pues me habló, pastor, estás muy asustado el hermano, dice que pues ¿Dónde lo enviaste? No, pues le llamó la atención que todo cambió. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo está? Bueno, pues una disculpa que no le pude quizás comentar eso, pero pues allá tienen esa cultura, digamos, de hace muchos años, de tener un culto donde ellos pues aplauden, donde ellos de repente dicen gloria a Dios, aleluya, y es algo que tienen y lo practican. De hecho, en el seminario de Mexicali, pues es uno de donde practican siempre. Pero creo que eso es algo hermoso, algo yo nunca me he sentido incómodo. De hecho, al igual que el hermano Raimundo, mis papás asisten en una iglesia pentecostés. Ellos conocen el evangelio 10 años después que yo, y yo les prediqué y ellos decidieron asistir. Me preguntaron muchas veces, claro, hay algunas cosas como quiera en la enseñanza que a veces conforme conoces, algunas cosas haces como que no está bien, y trato de platicar con mis papás, es así, pero jamás les he dicho a mis papás como que pues busquen la forma o sálganse de allí. ¿Por qué? Porque hay algo que nos une, como dice el mensaje, el que nos une es Cristo. Amén. Hay un pastor bautista, es muy bueno en sus enseñanzas, se me olvidó ahorita si aún vive o creo que ya falleció, la verdad no sé, se llama Wayne Grudem. Tiene un libro que se llama Teología Sistemática, y él habla de eso, de las doctrinas. Él las diferencia o los divide en dos, en doctrinas primarias y en doctrinas secundarias. Y él habla allí, las doctrinas primarias es que todos creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y no debe de haber ninguna diferencia en eso para a donde vayas. Si alguien no cree en Cristo, eso ya no es nuestro hermano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí dice, algunos creen en el bautizo de los niños
y otros no lo creen. Pero no vamos a pasar el tiempo discutiendo eso, ya llevan siglos tratando de ver eso, mejor cada quien vea, pero el bautizo no nos asegura ni nos hace que perdamos la salvación, pero Cristo sí. Si no tenemos a Cristo, Nada. no tenemos nada. Entonces quería comentarles esto porque hasta ahora aquí en México, las iglesias presbiterianas, por las culturas que tenemos en el sur, igual es en el sur algunas iglesias es mucho más solemnes todavía aquí, que ni siquiera están los instrumentos en el sur, nada más el piano, y en algunas ni siquiera el piano, solo la voz. Y pues así lo entienden y a veces hay que respetar. Amén. Sí, hermano. Hay un minuto nada más. Conozco y conocí porque uno de ellos ya está con el Señor. 2 pastores, uno presbiteriano y el otro bautista. Los dos tenían una muy bonita amistad, se gozaban los dos en todo y para todo y compartían a veces el púlpito, y una vez se tocó el tema precisamente del bautismo. Y pues sí, hay la diferencia de forma de pensar en este sentido, pero los dos llegaban a la conclusión de, como quiera, todos vamos a estar con el Señor, si somos de Cristo. Pero déjame decirte, le dijo el presbiteriano al bautista, nada más para que veas que sí creo que los dos vamos a ser salvos. Cuando el pueblo de Dios fue perseguido por al abrir el mar muerto, Faraón, pues ahí está la doctrina de los dos. Pasó el pueblo de Dios y una brisa del mar, por el medio del mar, fue la aspersión. Y luego cuando pasó el ejército, que se cayó el agua todo sobre ellos, pues ese es el de ustedes, la inmersión, ¿verdad? Pero al final de cuentas todos somos salvos. A veces Unos hay... adentro, otros ahogados. Sí. Así, ¿verdad? Somos un pueblo en Cristo y eso nos, como vimos en la clase, el pensar, el saber, el reflexionar, que en Cristo está también en mi hermano, eso nos debe llevar a un gozo, ¿verdad? A una unión. Vamos a orar, si no hay otro comentario. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en tu casa. Ese gozo, Señor, de estar en Cristo, en el cual toda bendición espiritual que recibimos, Señor, la recibimos y la recibiremos por medio de Él. Cuando estemos en tu presencia, Señor, estaremos dando gloria por los siglos, por tu amor que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a acrecentar, Señor, esa esperanza en medio de la prueba, de la aflicción, de momentos complicados, que sea, Señor, tu Espíritu quien nos recuerde ese amor con que nos has dado en Cristo. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, Señor. Llévanos con bien. Amén.